Muy buenas tardes. Hoy día desde nuestro plan especial con un área verde marina protegida, vamos a estar conversando con Max Bello, un gran ambientalista que pronto lo tendremos por aquí. Él es chileno. Ahí le damos la bienvenida a Max. Max, bienvenido. Mucho gusto, ¿qué tal? Me pillaron ahí, estaba mandando un mensaje todavía. Muchas gracias a ti. Justo estábamos en la presentación. Max es chileno, está radicado en Estados Unidos, ha dedicado su vida a la protección de los océanos, experto en política pública oceánica y asesor de Mission Blue, parte además de la alianza global liderada por la oceanógrafa Sylvia Earle, una gran científica que muchos admiramos. Entre ellos, dentro de sus habilidades, consejero de Amigo y Parque, de Ocean Champion de la COP26, y reconocido además dentro de uno de los 100 líderes latinos más influyentes comprometidos de América Latina. Así que, Max, hoy día vamos a estar conversando sobre tu carrera, cómo te fuiste formando, porque tu historia es bien entretenida. O sea, tus padres son del sur, después migraron acá a Santiago, se fueron a San Bernardo, y de ahí retornaste a Temuco. ¿Cómo fue ese recorrido? Bueno, sí, yo diría, cuando me preguntan eso, además también yo digo, más que formando, es deformando o deconstruyendo, desconstruyendo, ¿no? Porque al final también mucho de las cosas que yo he hecho más bien es como seguir caminos aparte, de alguna forma también un poco saliéndose de las formalidades o a veces de las cosas más típicas. Pero efectivamente, bueno, mi familia es del sur, yo nací en Santiago y de hecho me volví al sur a estudiar, ¿cierto? Y el sur a mí siempre me encantaba, digamos, siempre ha sido, todavía lo es, digamos, como el lugar realmente donde yo llamo hogar. Entonces, yo creo que hay una mezcla de cosas también que se asimilan con mi amor por la naturaleza, en el fondo, ¿no? Mi padre y mi madre son del sur y a ellos siempre les ha encantado la naturaleza. Gente muy preocupada, digamos, por el salvar los animales o por cuidarlos, ¿cierto? Etcétera. Así que de ahí, por ahí viene un poco la cosa, pero después me tropecé con veterinaria y con otras cosas más que me han llevado un poco a cambiar el rumbo. ¿Y cómo, porque tú estudiaste veterinaria, y cómo de ahí saltaste a la montaña? ¿Y qué pasó entre esa montaña y después te fuiste a recorrer el mundo? ¿Qué pasó en ese margen? Claro, yo me fui a estudiar veterinaria y a mí me gustaba mucho caminar, ¿cierto? Hacer, como dicen, trekking en Chile y lo que me pasó fue que empecé a meter más en eso, encontré además, yo me fui a estudiar a Temuco y Temuco tiene varias cosas privilegiadas, pero la principal yo diría es en realidad estar cerca de las montañas, tiene los volcanes, ¿cierto? El Yaima, el Villarrica, el Chohuenco, el Lonquimay, el Tolhuaca, un sinfín de cerros maravillosos y otros que muy poca gente visita. Entonces empezó como una cosa, un vicio, ¿no? De ir a subir los cerros los fines de semana con amigos, además, amigos muy queridos, que nos encontramos más todavía, ¿cierto? En la montaña y en los bosques hermosísimos de ese sur. Y en algún momento determinado, ¿cierto? Yo, la verdad es que encontré que veterinaria particularmente no era lo mío, digamos, ¿no? Entonces, producto de ¿Qué eso, edad tenías ahí? ahí estaba en los veintitantos. Claro, los 19, 18, 19, 20, por ahí, empezando como a encontrar esos rumbos. Y ahí me pasó que en el fondo encontré cierta gente que me fue guiando, amigos,
particularmente queridos, ¿cierto? Francisco Solí y otros también montañistas que nos fuimos encontrando. Llegó un momento determinado en el cual empecé a dedicarme a eso, básicamente, realmente. Y los veranos cada vez, ¿cierto? Iba llegando más tarde a la universidad, entonces al final un día dije, la verdad es que quiero irme a subir unos cerros. Entonces me llamaron una gente, unos amigos que había conocido, que si quería irme a subir cerros con ellos a otras partes. Así que no lo pensé, me acuerdo que colgué, fui a la oficina de la universidad, hice todos los papeles, congelé, volví a la casa donde estaba viendo y llamé a mi mamá para avisarle que había congelado. ¿Y qué te dijo tu mamá? Porque tu En ese mamá, orden. me imagino Ay, que... mamá, pobre madre casi se muere de un paro cardíaco. La Porque pobre siempre va además a tener. no te fuiste a subir cerro aquí cerquita, sino que viajaste a Japón, a Australia. ¿Cómo Claro, fue sí, ese salto sí, de salir del país? sí, bueno, mira, fue así, yo en realidad no lo pensé, como te digo, dos veces, yo sabía cuál iba a ser la respuesta de mi madre, ¿no? Entonces, antes de que yo cayera, digamos, en razón, dije, voy inmediatamente a hacer que no caiga en razón yo mismo, así que fui, congelé y le conté a mi mamá siempre ha sido un gran apoyo para mí, siempre me soporta en todo lo que hago desde chico también, ¿cierto? A los 16 años me fui a mochilear toda la carretera austral, imagínate, 16 años. Entonces, claro, ella de alguna forma yo creo que ya, ya no Estaba era tan preparada de sorpresa. alguna manera. Claro, pero preocupadísima, que no iba a volver. Entonces le prometí que iba a volver, a terminar la carrera y esa era mi promesa para poder irme, ¿no? Pero llegaste a Chile y no terminaste tu carrera al tiro, te fuiste más al sur No, todavía. entonces me fui a subir cerro, me fui por todas partes, y maravilloso, experiencias increíbles, que realmente abrieron una puerta diferente, ¿no? De ver otras culturas, de ¿Alguna ver. vez pensaste dedicarte al montañismo como carrera profesional? ¿O Sí, o siempre sea, lo que pasa es que todas esas cosas no son, o sea, difícil como llevar una carrera. Lo único que yo sabía era que quería subir cerro nomás. No te propones como, me voy a dedicar a eso, que eso me dé dinero, que eso me. No, sencillamente quería hacerlo, digamos, tuviera o no tuviera dinero en el fondo. Entonces, eh, patiperría harto, ¿cierto? Así también, pateando también, ¿cierto? La plata con poca plata, pero al final feliz, me ¿no? Al final imagino? eso es lo único que interesaba. Y de ahí volví un poco como tratando de pensar qué quería hacer y, porque tuve un año así viajando como loco también y entonces dije ya voy a parar un poco y en eso conocí a Doug Tompkins. En el sur fui al sur a conocer lo que había allá ¿Pero te y fuiste, tú, algo conocías o te fuiste, como se dice en chileno, con las patas y el buche? ¿Te fuiste para allá no, lo que y pasa es que fui en realidad, mira, en ese tiempo te acuerdas que decían de todo, de Tompkins, que era esto, que era lo otro, que era, que, te que, querías que era una colonizar? coartada para no sé qué, claro, para no sé, un centro de no sé qué cosa, una cosa impresionante. Y entonces yo dije, y una cosa que siempre yo he pensado que uno tiene que ir a las fuentes directamente, ¿no? Entonces, me acuerdo que dije, voy a ir a ver qué es esta cuestión de ese Aquí parque está. Pumalín. Esto es 90 y tanto, 97, por ahí. Entonces, como al inicio, digamos, del tiempo de Pumalín. Y entonces fui a dar una vuelta, como quien dice, y en esa vuelta me acuerdo que estaba caminando y veo a Doug Tompkins. Y estaba con Adriana Hoffman, una mujer maravillosa que realmente le debemos muchísimo además también, una mujer increíble que deberíamos recordarla más siempre, Tremenda ¿cierto? bióloga que no la hemos recordado como se merece. Sí, exactamente, exactamente. Y entonces, bueno, ella, nos conocíamos ya así muy brevemente, pero se acordaba ella de mí y me presentó al DAC. Y con el DAC como que al tiro conectamos bastante bien y entonces me dijo, oye, ¿por qué no te venís mejor? Hay un lugar, yo te puedo dejar un lugar más alejado donde va a estar tranquilo, sin otras carpas, sin nada. Vamos, y yo Pero me llevo en mochileando, bote. ¿esto en formato de eso o de qué?
Sí, así como de ir a conocer nomás, de estar ahí, de estar con la naturaleza y todo, y como que los dos, no sé, con una conexión, ¿no? Me acuerdo que íbamos en el bote, aparecieron unas toninas, muy bello, ver que él además le encantaba eso, como gozaba como un niño, ¿no? Y ahí yo dije, este proyecto es de verdad, este tipo es de verdad. Eh, entonces me quedé ahí un tiempo, me hice amigo de toda la gente, no sé, me quedaba un mes, una cosa así. Y, y me fui, me volví a Santiago. Y en la vuelta a Santiago, no sé, ponte tú, esto era como febrero, y yo estaba pensando si me volvía a viajar, digamos, a hacer más montañismo, o si volvía a A clase. estudiar. Ya. Y entonces me acuerdo y dije, voy a volver al sur mientras tanto, voy a volver a Pumalín, porque es demasiado bonito, al menos voy a pasar el tiempo allá. Y cuando vuelvo, un día estaba yo como ayudándole a la gente del parque, digamos, que trabajaba ahí, suben unas cosas, unas camionetas, y de repente escucho una voz, me dice alguien, Max, entonces, y era el tag. Entonces me dice, ¿qué decís por acá de nuevo? ¿A qué volviste? Claro, claro. Y dije, "Pues, es que me encanta, esto es muy lindo". Entonces me dijo, bueno, quédate, pues. Y entonces, con mi pareja de ese tiempo, eh, estábamos y nos miramos y dijimos, le dijimos, bueno, nos da un minuto. Nos dimos como vuelta prácticamente y le dijimos, oye, ya, vale, nos quedamos. ¿Y te Entonces, quedaste viviendo allá? claro, un año por allá, Un sí, año. un año, sí. Qué Y trabajando bueno. con él y todo. Y ahí yo creo que también ese fue un encuentro bien valioso que cambió mucha de mi vida, de- del amor por la naturaleza, además también conocer realmente también la Patagonia, así vivirla, digamos, más día a día, Claro. ¿cierto? Invierno, además también y todo, durísimo, ¿no? A la gente. Yo trabajaba con gente, también una de mis pegas era construir senderos en el bosque. Entonces, bien ocupado, bien ¿Y, duro, pero y, maravilloso. y cómo fue de nuevo decirle a tu mamá, oye, sé que ya no me voy a devolver a estudiar, como a lo mejor habíamos pensado, me voy a quedar aquí un año más, recorriendo senderos, haciendo otras cosas con este gringo loco, como lo llamaba la gente de alguna manera? ¿Ah? Exactamente. Mire, yo creo que mi mamá, yo creo que al final pensaba que yo no iba a volver, ¿no? Yo creo que ella tenía Ya. esperanzas, pero no, pero yo creo que no pensaba que iba a volver a clase. Y la verdad es que tuve la suerte, digamos, o sea, bueno, ella insistía también, obviamente, pero yo también me di cuenta que en el fondo necesitaba cerrar el círculo, ¿no? Y yo soy mucho de esto de que hay que cerrar los círculos, no dejar las cosas abiertas, porque si no te persiguen, ¿no? Te siguen Toda la persiguiendo vida te esa persiguen. sensación de que no lo terminaste, por qué no lo hice, no fui capaz, ¿no? Y todo eso. Entonces al final dije, tengo que cerrar eso, o sea, tengo que cerrarlo, si no, y además tenía que cerrarlo también por mis padres, porque mis padres, nosotros no somos una familia, nunca fuimos, ¿cierto? Mis padres son gente de sacrificio, que ha trabajado muchísimo, trabajó toda su vida, no tienen estudio universitario ni nada, pero por lo mismo, digamos, han tenido que trabajar muchísimo, entonces también era una vuelta de mano porque ellos se habían sacado, digamos, la mugre trabajando para pagarme también, ayudarme a pagar los estudios, también trabajaba un poco, pagaba parte, etcétera, pero ellos principalmente. Y entonces era una de vuelta de mano también, ¿no? Como cerrar eso, terminar eso, el regalo último, ¿cierto?, de los papás también, en una sociedad que siempre pesa tanto esto de la educación. Hoy día cada vez ya menos, pero hace 20 años, por Dios que era Claro, importante. O sea, si uno de la familia tenía la oportunidad, porque era una oportunidad o suerte o un claro. esfuerzo muy grande, había que hacerlo. Sí. No, yo tengo mi hermano, todos estudiaron también, tengo dos hermanos que son doctorados, ¿cierto? Gente también muy inteligente. Claro, era un poco como caerse también ¿cierto? De ese pedestal, la vara era alta, entonces Era había alto. que también cumplirla. ¿Están relacionados a la ciencia también tus hermanos o a otras No, ciencias? no, mi hermano mayor, él es doctor en literatura y especialista en Ya. literatura latinoamericana, ¿cierto? De hecho, en muchas cosas, en relación también, justamente estudios sobre la literatura y dictadura y otras cosas.
Y después mi hermano, el siguiente, él es doctorado en antropología, un seco también, ha escrito varios libros sobre antropología y comunidades, también, etcétera. Y el otro, él es traductor e intérprete en inglés, pero está dedicado a hacer cerveza en Valdivia, que se llama J. Bello. Mira, Es la mejor valdiviano. cerveza de Valdivia. Ahí. Claro. Oye, Entonces, y claro, alta buena. la hora. No, difícil, difícil competir así, ¿ah? Pero ¿y alguno compartió tu amor por la naturaleza? Porque bueno, Y todo. Todo todo. independiente de esas cosas. Y esa es la cuestión al final, ¿no? También, o sea, darse cuenta de que al final, o sea, yo, después de volver, después de estar un par de años, ¿cierto?, fuera, me di cuenta que en realidad también el volver y cerrar ese círculo no significaba que yo iba a ser un veterinario, sino que necesitaba cerrar esa cuestión con la universidad, con la educación formal, ¿no? También porque tiene un peso eso, ¿no? En la sociedad actual, Completamente. lo queramos o no lo queramos. Y entonces, pero me di cuenta sobre todo de que en realidad no es más que un título, ¿no? Lo que uno quiere hacer con la vida es otra cosa muy diferente. Y mi hermano, siendo lo que son, digamos, lo que, según el cartón, según la profesión, en realidad son gente muchísimo más completa que eso, ¿no? O sea, no sé, mi hermano mayor hace muebles increíbles, le encanta, ¿cierto?, la madera y todo eso, además cocina maravilloso y un tipo, o sea, más allá que estudie literatura, un tipo increíble, que ha leído todo. Y lo mismo mi otro hermano, ¿cierto? Que ama también la naturaleza, ama la fotografía, un fotógrafo tremendo. Entonces, tú te das cuenta que no hay, o sea, No hay mayor relación. somos todo, exactamente. O sea, de alguna Somos muy manera, tus universales. padres o la familia lo incentivó a seguir su pasión, más allá independiente de los estudios formales. Sí, totalmente. O sea, el hecho de que mi hermano, por ejemplo, hace cerveza, eso es lo que le gusta, decidió que eso es lo que realmente a él le interesaba, le cae bien, además lo hace muy bien. Entonces, claro, al final eso es la decisión de hacer lo que te gusta, es hacer lo que amas. Y cuando haces lo que amas realmente, aun cuando se puede hacer difícil, al final lo haces con amor. Y normalmente yo veo que la gente que decide tomar esa decisión tiene una vida que es no solamente mucho más gratificante, sino que además lo hace mejor. Porque como lo hace con pasión, no hay nadie que lo supere, digamos, ¿no? O sea, que Completamente. te involucra, te gusta, etc. Entonces, hay una cuestión también ahí que al final termina siendo como un efecto positivo, ¿no? Un círculo virtuoso de alguna forma. Y yo creo que eso es lo más clave. Si al final uno va a encontrar su lugar. A mí, imagínate la cantidad de amigos, colegas, Y muchos además te que diste decían, la vuelta larga, o sea, no hiciste la carrera como comillas cortas, sino que lo claro, estudiaste a los 4 años, saliste a los 21 y después te fuiste a trabajar y hoy día eres lo que eres, sino que te diste una vuelta bien larga para no, poder larga. llegar a donde está hoy en día. Y esa es parte nomás de la historia. Exacto. Pero no, efectivamente, o sea, una vuelta larga, pero al final del día es tu vuelta, ¿no? Como eres el dueño de la vuelta que quieres hacer. Y eso es súper clave. Porque tú de alguna manera has siempre focalizado el tema ambiental, ecológico, tu conexión, pero también has ido desarrollando tu beta académica de manera sincrónica. O sea, como, no sé, te fuiste a estudiar a Edimburgo. ¿Alguna vez lo pensaste, se te ocurrió? ¿O era como, ¿sabes qué vamos a probar? ¿Necesitáis más estudios? ¿O qué? ¿Qué pasó por ahí que te dijiste, ¿sabes qué? Voy a seguir estudiando más afuera. No, yo de alguna forma me he puesto de esas metas de cosas que yo quería cumplir y hacer, ¿no? Quería estudiar afuera, quería aprender inglés. Yo en el colegio, digamos, en los que yo estuve, realmente nunca tuve una buena enseñanza del inglés. Pero quería obligarme a aprender inglés. Entonces, pues, ¿cierto? Me fui o sea, eh, no sé, por ejemplo, empecé a trabajar cuando volví de donde Tompkins, empecé a trabajar a la vez también, así que con eso seguía pagándome los estudios. Empecé a trabajar con David Tecklin, un tipo maravilloso, ¿cierto? También un sociólogo que trajo a WLF a Chile. Y entonces yo empecé a trabajar con él part-time para ayudar, digamos, empezar a armar la oficina de WLF en Chile. Y,
Y eso me ayudó a pagar la universidad, terminé la universidad, después se abrió ya la oficina como tal, ¿cierto? Que se fue a Valdivia, hoy día una oficina bien, bien grande de Espera, WWF. era el medioambientalismo y que era que llegara WWF acá a Chile, era... No, increíble, pero también es casi que, no, o sea, son cosas que te van pasando también, es también estar en el momento justo, perfecto, eh, y se te van abriendo puertas. Yo creo que tiene mucho de eso, yo no lo llamaría suerte, pero hay sobre todo que uno tiene como el arrojo, tiene esa, o sea, ver algo y decir, voy por ello, ¿no? No importa lo que sea. Me acuerdo cuando David me llamó, cierto, que necesitaba a alguien, y le empezamos al tiro, entonces Vamos. me dijo, personalmente te puedo pagar esto. Y yo dije, yo vine en realidad no pensando que me tenéis que pagar, así que, o sea, si me queréis pagar mejor todavía, Bueno, pero yo ya tenía dispuesto y quería trabajar ahí, ¿no? Entonces, y después eso te lleva a otra cosa y a otra cosa y así, entonces se van abriendo como puertas, ¿no? Yo creo que también a veces uno tiene mucho miedo de los cambios. Yo tengo casi un vicio por los cambios, ¿no? O sea, me gusta la estabilidad, sí, o sea, lo que yo hago en general tiene una estabilidad y va siempre en la misma dirección. Y por eso estudiar, ¿cierto? Ir a hacer eso, ir pasando etapas también es importante como plantearse esos desafíos de vida. oye, estamos conversando con Max Bello, desde un contacto desde California, Estados Unidos, un experto en políticas públicas y un reconocido ambientalista. Oye, Max, entrando a otra materia, eh, ¿cómo llegaste? Porque tu amor por el medioambientalismo, por el montañismo, va creciendo, luego deriva en el ecologismo y, bueno, va creciendo hasta llegar a los océanos, los mares. ¿Cómo llega esa derivada ahí entre medio y decir, ¿sabéis qué? Esto es lo mío. Como el azul se convierte en mi vida. Está todo conectado al final, Marco. Yo creo que lo que pasa es que somos buenos para hacer compartimentos de cosas, ¿no? De la tierra, que la montaña, que el mar, que la costa, que no sé. Pero al final es un todo, ¿no? O sea, y yo creo que mucha de esa sensación me quedó sobre todo en Patagonia. Mire, yo todas las tardes vivía en un lugar que se llama Caleta Gonzalo. Y todas las tardes, al final del día, invierno o verano, digamos, me iba a la desembocadura del río Gonzalo, que quedaba muy cerca, digamos, donde yo estaba viendo. Y había como una pequeña puntilla ahí al frente de la desembocadura del río hacia el fiordo de Reñigües. El fiordo de Reñigües es un fiordo maravilloso. Y todos los días veía a lo que llaman las toninas, los delfines chilenos, que son delfines endémicos, y las veía venir. Y yo siempre me habían encantado los delfines, me encantaba el mar, este misterio además del mar, ¿no? Y yo creo que también la montaña tiene eso mismo, el misterio de la montaña, el misterio del bosque, ¿no? Siempre esa cosa como quiero conocer más, quiero verlo yo mismo, ¿no? Quiero No quiero que descubrir, me lo cuenten. conocer. Claro, quiero ir a ver los leones, quiero yo verlos yo mismo, quiero ir a subir esa montaña, quiero ver esos otros países, quiero ver todos los continentes, ¿no? Eso siempre ha sido una misma motivación y yo creo que el sumo, el último como de todo era el océano, ¿no? De alguna forma, que ha probado ser, ¿cierto?, infinito en en proveer, ¿cierto?, imaginación a todos nosotros y a mí mismo. Entonces, de ahí me pasó que efectivamente encontré el océano a través de esta unión con la tierra en la Patagonia, ¿no? En la Patagonia esa de los fiordos, de la isla. Y, y entonces empecé a querer meterme más en el tema de océano. Y ahí conocí un gran amigo que se llama Rodrigo Juque, que era bien conocido por el tema de las ballenas y los delfines, y él me introdujo, digamos, a este grupo, o sea, bueno, creamos al final una organización que se llama Centro Ballena Azul, que fue, ¿cierto?, un poco una locura de, bueno, hagamos algo de conservación marina, ¿no? Y ahí, de ahí ya se partió. Y ahí yo creo que también en Chile había gente que trabajaba obviamente en temas marinos, gente, cierto, que muchos años, incluso también científicos muy reconocidos en Chile. Chile tiene muchos científicos muy reconocidos, Castilla, ¿cierto? Y otros. Entonces, de ahí
fui avanzando como en ese tema y me fui encontrando con más organizaciones, con más cosas que hacer y una infinidad de desafíos. Tú tienes una frase que me gusta mucho, que dice, sin azul no hay verde. ¿A qué se Ah, refiere tiene esa frase? Silvia. De Silvia, Silvia, de Silvia. Silvia la creo. Silvia Earle, cierto que mi colega, una mujer maravillosa, en la presidenta, cierto, de la organización en la que trabajo, y que me invitó a trabajar con ella, además somos amigos, muy amigos, espero verla estos días acá y salir a bucear con ella. Eh, Ella justamente, cierto, generó esa frase que dice, sin azul no hay verde, ¿no? Y porque en el fondo sin azul no hay verde, sin verde no hay azul. ¿Se corta o estamos bien? ¿Todo bien? Dale. ¿Se cortó un poco? Okay. Y Silvia tiene un montón de frases, yo los invito a mirar, ¿cierto? Algunas de sus entrevistas y las películas también que aparecen en Netflix que pueden seguir, que pueden ver. Y una de ellas es esa, ¿no? Entonces, claro, porque el océano es el mayor generador, ha sido el mayor generador histórico de, eh, por ejemplo, de oxígeno, es el mayor secuestrador de carbono, ¿cierto? Entonces, hay montones de cosas de las que hace el océano que a veces no nos acordamos o no sabíamos bien, que en realidad te permiten decir el océano es el generador de la vida en este planeta. O sea, si no hubiese océano, si no tuviéramos el océano, ¿cierto? Como en toda la evolución, nunca habríamos nosotros llegado a existir. Oye, ¿y hace cuánto más o menos se empieza a estudiar el océano? El foco de alguna manera está muy concentrado en los desechos, en la tierra, por decirlo de alguna manera. ¿En qué momento empieza a cambiar el foco y todo el mundo dice, hay que concentrarnos en el océano? Ahí está un tema, la contaminación marina, los microplásticos, los desechos tóxicos. ¿Cuándo empieza a hacer ese cambio y cómo se genera un movimiento a nivel global por los océanos, tan importante como hoy el día? Y si tenéis recuerdo de cuándo se empiezan a crear las primeras áreas marinas protegidas, de esto que hoy día Chile es un líder mundial Claro. y que lo llevó a la catapulta, ¿cómo empieza ese de a poquito ese bicho por el azul? Bueno, mira, lo que pasa es que primero hay un tiempo de exploración, ¿no? Que yo creo que hace unos 50 años, de alguna forma, tuvo un pic de exploración marina. Acuérdate también que mucha de la tecnología no existía para poder ir bajo el agua, ¿no? O sea, realmente hace unos 50, 60 años se empieza a generar, se puede empezar realmente a visitar lo que hay debajo. Y eso hoy día tiene ya un pic, ¿cierto? El tema del buceo, por ejemplo, autónomo, ¿no? Que creó Jacques Cousteau, de generar la posibilidad de bajar, de pasar una hora allá abajo, ¿no? Y ahora ya otros sistemas que te permiten, ¿cierto? Algunas otras horas o bajar también en submarino. Eso es muy reciente, pero es aún más reciente efectivamente el movimiento este de la conservación, ¿cierto? Si bien gente como Silvia viene llamando la atención, ella tiene 85 años, va a cumplir este mes 86 años, viene llamando hace mucho tiempo la atención, ya Cousteau también, ¿cierto? Hace muchísimos años ya también venía hablando de la conservación de los océanos y de lo que le estaba pasando a los océanos. Ha habido sin duda, yo creo que hoy día en los últimos 20 años además hemos visto una caída tremenda ¿cierto? En la biodiversidad, en los stocks pesqueros, por ejemplo, ¿cierto? En los temas que tienen que ver con el blanqueamiento del coral, ¿cierto? La muerte de los corales en muchas regiones, ya sabemos hoy día que más del 50% de los corales ha muerto. Entonces, toda esa también, esa sensación de que el océano era imposible de que se acabara, imposible que se enfermara, ¿cierto? Ya no es así, lo sabemos, está enfermo, ¿no? Y eso entonces lleva a poner un poco más de conciencia. A la vez, muchos estudios que nos están demostrando cada vez más la importancia, el rol del océano para la humanidad, para el planeta entero. Y eso entonces se transforma también en un movimiento de, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Y yo creo que hace unos años atrás viene un punto de inflexión bien cercano que tiene que ver cómo algunas figuras políticas entonces se empiezan a acercar al tema de los océanos.
muy fuera de lo que nosotros, digamos, estábamos muy acostumbrados a ver, ¿cierto? Y ahí tú tienes, ¿cierto? Como John Kerry, ¿cierto? Es el Exacto. secretario de Estado de, claro, hoy día le, claro, le llaman el enviado especial de la Casa Blanca para el cambio climático, crea una conferencia que se llama Nuestro Océano, Our Ocean. Alright. Y una de las primeras reuniones ocurre, ¿cierto?, en Chile, gracias también al empuje y a la relación muy cercana que tenía, ¿cierto?, en ese entonces el ministro canciller, ¿cierto?, Heraldo Muñoz. Entonces, el ministro Heraldo Muñoz trae la conferencia a Chile y tenemos un tremendo empuje gracias a eso. Yo creo que ese es alguno de los Voy a puntos de contar solo inflexión. una anécdota, ya que me tocó trabajar con Heraldo. Esto es una anécdota para que no están viendo. Cuando fue la conferencia de Our Ocean en Chile, se hicieron varias tomas subacuáticas. Entonces, luego se presentó un video inicial y estaba la presidenta Bachelet al lado del ex canciller Heraldo Muñoz. Entonces, la presidenta, no sé si puedo confidenciar esto, pero lo voy a hacer nomás. Le dice, Heraldo, pucha, hubiésemos puesto por último imágenes de Chile, si toda la gente vino para acá, porque se veían imágenes preciosas, corales, se veían especies de todo tipo. Y Heraldo le dice, no, si es chileno esto, si está Juan Fernández abajo. No te puedo creer, Heraldo, sí. Está impactadísima con la belleza que había debajo del mar. Sí, Juan Fernández, para los que no saben, abajo tiene una es riqueza increíble. Sí. fantástica. Entonces, Juan ni después de Fernández, Isla de presidente, es como que Pascua. estamos mostrando el Caribe, según ellos. Exactamente. No, tenemos una, además que no es solamente la riqueza, bueno, estamos enfrente de una de las corrientes marinas más ricas del planeta, la corriente Humboldt, pero además también tenemos estos otros lugares que tienen una diversidad increíble, como Juan Fernández, ¿cierto? Hoy día justo alguien me preguntaba sobre algunos lugares más bellos que yo he tenido la oportunidad de bucear y justamente dije Juan Fernández porque hay tanto pez y tanta diversidad que como que no ves nada, ¿no? Pero peces. Los peces no te dejan ver. Entonces, es maravilloso, realmente hermosísimo. Isla de Pascua tiene unos corales impresionantes, una cobertura de coral maravilloso. Después tiene la zona de Humboldt, ¿no? En el norte, donde está Chañaral de Aceitún, ¿no es cierto? Isla Choro. Esa zona es maravillosa, también tiene una riqueza impresionante. Incluso en las costas de Chile Central, los Moy y toda esa zona, con los bosques de algas, ¿cierto? Que son hermosísimos. Después tienen la zona, como decíamos, la Patagonia, Chiloé, ¿cierto? Que es hermosísimo. La zona, ¿cierto? De la Patagonia más al sur. Una diversidad que es brutal. Absoluta. Oye, entrando más en materia dura y para ponértela en ese mismo contexto, ¿qué materias están pendientes en el mundo y qué viene para adelante? Hoy día Estados Unidos ha retomado un poquito el liderazgo medioambiental que tuvo en algún momento, pero ¿qué materia tenemos pendiente para el mundo y para Chile en particular en materia ambiental y conservación? Estamos en un momento bien crítico. El tema de disminuir las emisiones es clave. Hoy día la cuestión es disminuir a cero, ¿no? O sea, realmente parar la extracción de combustibles fósiles y parar entonces la acumulación de los gases de CO2, ¿cierto? Y otros que se van acumulando en la atmósfera y que van generando este calentamiento global. Eso es clave y es grave. O sea, yo acá en California, digo, hoy día hay agua, digamos, acá muy reservada porque hay corte, digamos, voluntario de agua, están los incendios, hay unos incendios grandísimos, no tan cerca. O sea, Hay montones de áreas. se ha quemado la mitad de California, para la gente que Sí, no sabe. claro. Sí. No, y después, o sea, en Chile, mira Chile, cómo está el tema de la sequía, es tremendo acá en todas partes. Los parámetros están cambiando así de rápido, Solo una rapidísimo. anécdota, muy cortito. Mi papá me contó que fue a ver a mi abuelo al cementerio y fue a comprar flores justo enfrente. Y la flor que costaba 1 luca costaba 6. Entonces le pregunta a la niña, oye, pero ¿por qué está tan caro? Le dice, no, es que la gente ya no está plantando flores porque hay sequía. Sí. Entonces no tienen ninguna posibilidad de plantar. Entonces, básicamente está desapareciendo.
Sí, no, exactamente. Y todas las cosas, tú ves, digamos, la necesidad de agua es súper evidente y cada vez hay menos agua en nuestro país y en estos lugares que se parecen mucho, ¿cierto?, a la zona central. Mucho. Eh, si no hay nieve, no hay agua durante el invierno tampoco, verano, etcétera. Entonces, estamos en una crisis que es grave. La otra crisis es la crisis de la pérdida de la biodiversidad, que está totalmente también conectada, ¿no? Eh, Seguimos destruyendo mucho de los ambientes naturales por desarrollo de distintos tipos, ¿no? Y eso es entonces una cuestión clave. Hay que proteger más la naturaleza para que nos pueda seguir brindando los beneficios de los cuales hemos sido por mucho tiempo ciegos, ¿no? Los recibíamos fácilmente a brazos abiertos, pero hoy día cuando vemos que son cada vez más escasos, nos damos cuenta de la importancia, ¿no? Entonces, aquellos ríos que pareciera que se pierden en el mar, como dicen algunos, ¿no? No No se se pierden en pierden. el mar, claro, esos son importantes en todo su recorrido, como también en su desembocadura, y generan, ¿cierto?, la productividad y montones de procesos que son importantísimos también para la vida en el mar. Esto a Eh, raíz, solo contexto muy corto, solo a raíz que la gente dice, oye, pero ¿por qué no hacen mucha represa para que retener el agua y no caiga y se eche en el mar? Y ahí está la respuesta de Max, o sea, eso no es la solución, para claro. nada. No, 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 al contrario, por ejemplo, acá en Estados Unidos hay un proceso de represar los ríos, ¿no? Aquí hay más de 50.000 represas en Estados Unidos. Fue un proceso durante muchísimos años que llevó a la destrucción de montones de especies, de montones de procesos. Si tú vas hoy día al río Colorado, donde desemboca, prácticamente no tiene agua en gran parte del año. Eso tiene un efecto sobre el Golfo, ¿cierto?, de California y ecosistemas gigantescos, de los cuales viven miles de personas. Entonces, y la represa además evapora mucho más rápido el agua, cortan, digamos, todos los otros procesos también en tierra para ciertos montones de ecosistemas, etcétera. Entonces, esta especie de sensación de que nosotros lo podemos controlar, lo podemos manejar, lo podemos cambiar, es un concepto que está errado, ¿no? No somos capaces, nunca hemos sido capaces de crear un arrecife de coral, y nunca vamos a hacerlo. Eso lo hace la naturaleza, ¿no? O sea, a lo mejor podemos recuperar unas cuantas especies, ¿cierto? Replantar algunas especies, pero generar un ecosistema completo, eso no somos capaces y creo que tenemos que reconocer, y para eso hay que dejarle espacio a la naturaleza para que la naturaleza, como si sola, se reproduzca y a la vez también se regenere. Yo creo que eso es una cosa importante. De las cosas que nos faltan en Chile, particularmente voy a hablar de la parte, digamos, en montones, pero en la parte marina, nos falta más protección también. Somos líderes, efectivamente, tenemos 43% de protección. Chile además también ahora anunció que va a trabajar en un área marina protegida en alta mar, que me parece impresionantemente importante. Acuérdense que más del 60% del océano está fuera de la zona económica exclusiva y está siendo devastado por algunas naciones que tienen dinero para subvencionar, ¿cierto?, sus flotas a ir a pescar ahí. Y entonces Chile tiene que avanzar y otros países tienen que avanzar en la protección de ese océano. Pero también nos faltan áreas costeras. Nos falta proteger justamente el archipiélago Humboldt por esa terrorífica, ¿cierto?, idea del puerto, ¿cierto?, de Dominga, etcétera, de todo ese proyecto. Por ejemplo, también nos falta en la zona central. Hoy día vemos la devastación de la extracción de las algas, de los bosques de algas. Y por otro lado también, ¿cierto?, en la Patagonia tenemos el desastre ambiental de la salmonicultura, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, hace algún tiempo atrás, con varias organizaciones, más de 60 organizaciones, firmaron una carta para pedir, ¿cierto?, al gobierno y a la salmonicultura, a las empresas, que se retiren, ¿cierto?, de la zona, algunas de las zonas vulnerables que se siguen destruyendo. Entonces, hay montones todavía de cosas que hay que seguir haciendo. Hay La salmonicultura sería como una de las grandes batallas de Chile. O sea, yo creo que es y ha sido por bastante tiempo digamos, eh,
actividad que ha crecido tan grande, que tiene un impacto tan potente sobre los ecosistemas que todavía ni siquiera alcanzamos a entender aún, que están siendo destruidos, llevando un montón de influjo, ¿cierto?, de animales, o sea, de vida silvestre, en forma de comida, ¿cierto?, hacia los salmones, que luego también es defecada o no consumida por los salmones, la cantidad ¿cierto?, de químicos que se utilizan, el Los tráfico depósitos, marino que eso que genera. mata todo abajo también. No, exacto. Me imagino que las balsas jaula, yo he visto sectores donde, ¿cierto?, se instalan las balsas jaula, eran sectores que eran súper importantes para las especies, como lo que te mencionaban antes, los delfines endémicos, los delfines chilenos, ya no tienen esas bahías, los delfines necesitan esas bahías, y montones de otras especies. Entonces, la salmonicultura realmente ha crecido de una forma con mucho impacto hacia la cultura, hacia la gente de la Patagonia, con mucho impacto particularmente hacia la naturaleza, y que nos va a quitar además también muchas de las posibilidades de hacerlo mejor, hacerlo más sustentable, hacerlo más verde o más azul, ¿cierto?, en el futuro. Oye, muchas gracias, Max. La última pregunta, y con esta ya nos empezamos a despedir antes de ir al cierre. ¿Crees que después de la pandemia sacaremos algunas lecciones sobre nuestra relación con la naturaleza? ¿Crees que algo se aprendió, se avanzó en algo? De alguna manera, ¿se puede seguir avanzando después de la pandemia? ¿Hay algún desafío? ¿Se cree que pues, se puede hacer algo ahí? Mira, más allá de creer, la verdad es que yo he llegado a la conclusión de que hay que hacerlo. Entonces, está en todos nosotros, gracias de hecho, por ejemplo, por generar esta conversación. Es súper importante para que otra gente también se entere que efectivamente nosotros somos los agentes de cambio, ¿no? No soy yo, solamente eres tú, son los que están mirando, ¿cierto?, etcétera. Hay que cuestionar el modelo de desarrollo que hemos tenido, porque ese modelo ya no funciona, y lo sabemos muy bien. Entonces, yo soy una persona que tiene mucha esperanza, y que tiene mucha esperanza en el ser humano, que el ser humano es un animal inteligente, efectivamente, pero también necesitamos darnos cuenta de que es tiempo de cambiar muy rápidamente nuestra forma y nuestra relación particularmente con la naturaleza. No podemos seguir haciendo el mismo tipo de extracción queriendo asumir los mismos costos cuando esos costos van a tener repercusiones gigantescas, o en el presente y en el futuro. Mencionaba alguien aquí en el chat, ¿cierto?, sobre los cultivos. Miren solamente fuera de Santiago los cultivos de palta. Imagínate que esas paltas que alimentan, ¿cierto?, otra gente que puede pagar por esas paltas, ni siquiera son chilenos, otra gente, digamos, acá en Estados Unidos, en Europa, etcétera, destruyendo completamente bosques, ¿cierto?, de los pocos bosques que van quedando de bosque mediterráneo y otros. Ese es un modelo que no funciona, no puede funcionar. O sea, si no hay agua, después ¿de qué? No nos podemos ir a comer, digamos, los paltos. Es que no funciona así. Entonces yo creo que hay que tomar conciencia y hay que generar una nueva relación con la naturaleza. Eso es clave para el futuro. Solo esto es una pregunta anexa ya. ¿Crees en el misterio del mar? ¿Es necesario crear una institucionalidad para la protección? Yo creo que sí estaría bien, pero lo que pasa es que, a ver, ¿Da respuesta a algo? a veces, mira, a veces no es necesario tampoco instituciones, es que las instituciones tampoco no van a hacer el trabajo que tienen que hacer, digamos. Yo creo que aquí, yo creo que sí es necesario. Chile necesita un ministerio del mar, pero que tome también acciones que no solamente sean productivas de extracción, ¿no?, sino que además sean de conservación. Si seguimos mirando, ¿cierto?, la cuestión economicista, no va a funcionar. No va a funcionar un nuevo sistema, como no funciona en muchos sentidos el sistema que tenemos hoy día, ¿cierto?, con su Secretaría de Pesca, que muchas veces está muy atrás de las necesidades de un manejo ecosistémico, sino que va solamente como a paliativos de los efectos ya de un mal manejo, de la pérdida de especies, etc. Oye, Max, le damos un caluroso saludo a todos los que nos estaban viendo. Estamos conversando con Max Bello sobre explotación, contaminación, crisis climática. Un tremendo amigo. La verdad es que tuve la fortuna de haberlo conocido, también de haber viajado con él buscando nuevos desafíos medioambientales. Nos encontramos en México, también de él aprendí mucho. Espero volver y seguirme encontrando con él en la vida. Y Lo bueno, haremos. la verdad es que agradezco un montón que hayas podido compartir con nosotros hoy día, esta tarde. Muchas gracias a ti, Marco. Un gusto siempre estar en contacto contigo y de todas tus
tus nuevas aventuras y nuevos intereses. Me gusta que tiene una energía tremenda siempre por tratar de mejorar lo que somos, así que se te agradece muchísimo eso. Muchas gracias a ti, Max. Desde California, donde nos despedimos de Max Bello. Nos vemos a todos. Un gran saludo. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Y bueno.